Buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando en este momento por el canal de YouTube. Mi nombre es Beatriz Acevedo García y en esta ocasión, bueno, represento al grupo de Lacan, una lectura bilingüe. Doy primeramente la bienvenida con mucho gusto y con una gran gratitud y agradecimiento a Elena Bravo Ceniceros por haber aceptado esta invitación a esta entrevista. Y bueno, pues de esta forma acceder un poquito más a que nos parta más acerca de este libro tan interesante que se llama El cuidado de sí, aquí lo tenemos, el cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis, no sé si se alcanza a ver. Bueno, ahí está. Es un libro que se los recomiendo, está genial, de Ediciones Navarra. Y bueno, pues por Elena Bravo Ceniceros, psicoanalista. Ella practica el psicoanálisis y bueno, por otro lado tenemos también a Jorge Huerta, quien también es fundador del grupo de estudio Lacan, una lectura bilingüe, y quien en esta ocasión nos va a hacer el favor de realizar la entrevista a Elena Bravo. Y bueno, la dinámica sería la siguiente: vamos a escuchar la entrevista y al final de la entrevista pueden escribir sus preguntas y yo les haré saber a Jorge y a Elena las preguntas para que nos responda de la manera que consideren. Bueno, adelante, Jorge, muchas gracias. Gracias a usted, Beatriz, y gracias, Elena, por estar con nosotros, por haber aceptado cordialmente esta invitación para platicar de tu libro, publicado muy recientemente, la fecha de edición es 2021, y como lo acaba de decir Beatriz, el libro se titula El cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis, con un subtítulo que dice Antigüedad, Nietzsche y el psicoanálisis. Gracias, Elena. Al contrario, gracias Jorge, gracias Beatriz, estoy encantada de platicar contigo, Jorge, de estar con ustedes. Muchas gracias. Okay. Pues mira, Elena, la pregunta primera, más natural, es que nos digas un poco sobre este libro. No nada más cuál fue tu interés, digamos, en hacerlo, sino también a lo mejor que nos dijeras un poquito tanto cuál es la historia del libro como la manera en que este libro se inserta en tu trabajo, pues en lo que a lo largo de los años tú has estado estudiando. ¿Nos platicas un poco sobre eso? Claro, Jorge, pues esto, digo, sería difícil decir desde cuándo surge como las inquietudes que están en este libro, porque bueno, surgen desde hace mucho. Yo estudié filosofía y psicología, hasta algún tiempo donde dije, ¿qué estudio? ¿Psicología o filosofía? Y dije, pues las dos, porque no me podía decidir. Sabía que lo que me gustaba era el psicoanálisis desde entonces, y dije, pues no sé cuál de las dos, entonces estudié ambas y luego pues me fui formando como psicoanalista, estudié psicoanálisis, me estuve analizando muchos años, seguí el doctorado en filosofía, ¿no? Seguí como psicoanálisis, filosofía, y entonces desde entonces pues la filosofía y el psicoanálisis pues están como mi pregunta, como lo que hice, me analicé, empecé mi práctica analítica, etcétera. Y cuando empecé a leer a Lush en particular, como que me sacudió mucho, ¿no? Desde hace muchos años, mucho antes de empezar a trabajar el tema de análisis, es un ejercicio espiritual. ¿Si oye un ruidito o no? O ya no, ¿verdad? Como que me parece un ruido. Desde mucho antes, ¿no? Me acuerdo Freud, después Lacan, que fue un libro que me fascinó. Varios libros de Alush me fascinaron y me inspiraron, ¿no? Como que Alush me inspiraba como a pensar cosas, a escribir cosas. Hice mi tesis de maestría en algo vinculado a este libro, precisamente Freud y después Lacan, ¿no? Y luego, cuando saca dos cosas, ¿no? Son como el antecedente de este libro puntualmente. Cuando escribe lo de Speak and Release, es el psicoanálisis un ejercicio espiritual. Y por otro lado, cuando en esa erotología dice el psicoanálisis será Foucaultiano, no será más, son como dos frases, ¿no? Son como dos cosas que él trabaja que me hicieron cuestionar muchísimo mi práctica, mi formación,
la relación entre el psicoanálisis y la filosofía, precisamente, y pues ahí fue que surge como la inquietud de llevar como toda una investigación en torno a esto que plantea ahí Alush, ¿no? Como que si el psicoanálisis podría tener otra genealogía que se podría vincular con lo que Foucault trabajó en la hermenéutica del sujeto, con las prácticas del psicoanálisis. Alush lo menciona, ¿no? Lo elabora, por supuesto, pero yo me quise ir entonces a ver todas estas prácticas, ir a ver la hermenéutica del sujeto, ¿no? Obviamente, y de ahí irme de nueva cuenta con una nueva forma de lectura a los griegos, ¿no? Primero, obviamente, desde a los griegos hasta, o sea, no solo los que fue marcando Foucault, sino a muchos otros, lo he dicho en otros lugares. Foucault enfatiza sobre todo en los estoicos, y yo me quise mucho más a los cínicos también, a los epicureístas, Platón, y después Foucault en la hermenéutica del sujeto, así como que lanza un comentario, las prácticas del cuidado de sí no desaparecieron del todo en la filosofía posterior, dice como Schelling, Heidegger, Nietzsche, también de Lacan, ¿no? Son como continuadores de esas prácticas del cuidado de sí. Y bueno, si eso no lo trabajó Foucault, y a mí me inquieta también muchísimo, pues me voy a meter más en Nietzsche y el psicoanálisis como continuadores de las prácticas del cuidado de sí, sin obviamente negar las enormes diferencias que hay también, ¿no? Entonces esa es la historia, y pues así surgió el libro hace como 13 años, desde que habló sobre el psicoanálisis como espiritual, y de ahí para acá fue una tesis de doctorado de filosofía, pero después ha tenido muchísimas modificaciones, como quise que ya no fuera tan académico, ¿no? Tan como había sido un formato académico, y entonces pues se convirtió en un libro, ¿no? Es mucho más que un libro para mí, se ha convertido en algo personal. Esto incluso me llevó a analizarme con Alush, cosa que ocurrió en el camino, ¿no? O sea, como pasaron muchas cosas a lo largo de estos años que justo me llevaron a escribir el libro, y del libro me llevaron a pensar mi práctica desde otro lugar, a hacer otro análisis, en fin, ¿no? Claro, Elena, porque parte de lo que tú dices en tu libro es que la idea del cuidado de sí tiene que ver con una filosofía que no era solo el estudio de las cosas y de lo que sucede, sino que tenía que ver con los sujetos que escribían. Imagino que algo así sucedió en el proceso de elaboración. Exacto, ¿no? Toda una transformación, ¿no? En la escritura, pongo por ahí algunos capítulos, bueno, unos apartados sobre la escritura de sí, sobre la lectura como práctica del cuidado de sí. Y por supuesto es algo que transforma, ¿no? Para mí leer a Nietzsche nunca era un trabajo de escritorio nada más, era algo que me sacudía también, ¿no? Como un análisis también, ¿no? Que me hacía cuestionarme, etcétera. Y claro, cierta filosofía ha sido eso, ¿no? Un intento de transformación, ¿no? Una búsqueda de cada uno de estos filósofos, como una forma de vida, sí, pero también una búsqueda por una transformación del modo de vivir, ¿no? Del modo de sufrir, del modo de afrontar la muerte, las pérdidas en general, el dolor, ¿no? Eso ha sido la filosofía, ¿no? Y eso también creo que es el psicoanálisis, ¿no? Sí, claro. Ahora, nos dices un poco de la historia, pero también hay una parte que tocaste ahorita que tiene, y sobre la que quisiera preguntarte, que tiene que ver con la publicación de un libro de psicoanálisis, pero que a su vez tenía su historia en un trabajo como académico. No es fácil publicar un libro de psicoanálisis. ¿Cómo es ese proceso también? Difícil, no lo podía soltar durante años, ¿no? O sea, si te metes a mi computadora a ver los archivos, tengo como 50 borradores, no sé cuántos borradores, no lo podía soltar, no sabía qué hacer, tenía mucho la crítica, ¿no? Obviamente decía, híjole, ¿qué va a pasar? Leía también cómo le había ido a Luz cuando dijo lo que dijo y todas las críticas que hubo, ¿no? Y dije, a ver cómo me va con los filósofos, con los psicoanalistas, ¿no? Claro, sí, seguramente ha habido muchas críticas, ¿no? Pero
sí me dio miedo soltarlo, ¿no? Decir, esto ya es, como que podía ser algo que no podían tal vez nunca terminar, ¿no? Difícil, sí. Y sorprendente una vez que salió, ¿no? Porque pues todo el diálogo que ha aparecido desde entonces, pues ha sido para mí muy rico, ¿no? Como que no me imaginé que iba a tener como tanta buena respuesta, porque estoy gratamente sorprendida de que ha habido interés, ¿no? No creí que lo fuera a leer casi nadie, la verdad, ¿no? Era como, bueno, pues ya he trabajado años en esto, pues lo voy a publicar, pero no me imaginé que iba a haber tanto diálogo en torno a eso, que iba a haber gente que leyera y me comentara, oye, en la página tal, dices tal, como que había sido algo muy de mi reflexión, ¿no? De años, ¿no? De pronto empezar a dialogar sobre esto ha sido bien interesante, muy diferente a lo que me hubiera imaginado. Creí que salía, yo ya me olvidaba, hacía alguna presentación y ya, ¿no? Y ya. No me imaginé que iba a ser como algo que después de haberlo escrito, además, siguiera tan vivo, ¿no? Porque entonces han surgido nuevas preguntas, todo, que digo, quiero ya hacer una segunda edición con un montón de cosas que han surgido desde entonces, ¿no? Y esto lleva poquito. Ajá. Que salió, sí, bien interesante. Okay. Bueno, pues mira, precisamente de algunos puntos, pero pocos y específicos, yo quisiera hacerte algunas preguntas, ¿no? Sobre todo el inicio del libro. Mira, la primera pregunta que quisiera hacerte es esta, Elena. ¿Cuál sería, podrías decirnos tú, la diferencia entre el cuidado de sí de la antigüedad y el que prevalece hoy? Tú lo planteas en la página 9 de tu libro. Dices, el cuidado de sí que prevalece hoy es otra cosa, dices. Sí, ajá. Temía mucho, el nombre me fue difícil elegirlo porque decía yo, híjole, el cuidado de sí, ¿qué van a pensar? Van a pensar, no sé, gente que quizá no esté familiarizada con este concepto y esta elaboración planteada así por Foucault, van a decir que es un libro más de autoayuda, como los muchísimos que están en Sanborns, ¿no? O una práctica más de estas justo, ¿no? De las que prevalecen, que me refiero pues sí, a todo esto como del wellness, del fitness, del cuidado del yo, de las apariencias, de la imagen, de una promesa de felicidad, ¿no? Que pues llevamos a cualquier librería, ya no solamente a Sanborns, ¿no? Sino a cualquier librería son los libros que más se venden, y si prendemos la televisión y si entramos a ver a los influencers y youtubers y todo lo que oye, hay un bombardeo, ¿no? De cómo verte bien, cómo sentirte bien, cómo ser más exitoso, y yo decía, bueno, quizás se pueda confundir por el título con eso, ¿no? Y entonces, claro, lo que trato de rescatar en este libro es precisamente cómo hay toda una historia de prácticas del cuidado de sí que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Como con una promesa de un bienestar muy bien adaptado, ¿no? A ciertas normas y a ciertos ideales sociales, ¿no? De éxito, triunfo, poder, etcétera. Que muchas de estas prácticas, más bien todas las que yo trabajo, por lo menos en este libro, son fuera de eso, ¿no? Quedan fuera de eso, no tienen esa pretensión, tienen otra, ¿no? Desde el sí, ¿no? Toda una pregunta que fue muy complicada a lo largo del libro para mí era tratar de entender qué era ese sí, ¿no? Cuidado de sí. Y acá digo, creo que se confunde con el cuidado del ego, cuidado del yo, cuidado de la imagen, ¿no? Y el sí, pues en los griegos era otra cosa, ¿no? En los griegos era otra cosa, en psicoanálisis es otra cosa, y es con lo que concluyo hacia el final del libro, ¿no? Es el cuidado no de eso, sino quizá del deseo, podría resumirlo. Es más complejo que eso, pero justo es muy diferente de todas estas prácticas, como más centradas en apariencia, en rapidez, en eficiencia, ¿no? En resultados inmediatos, ¿no? Ajá. Bueno, ahí un poco estás adelantándote a la que va a ser mi segunda pregunta, porque es precisamente, ¿y cuál es la diferencia entre ese cuidado de sí que hoy prevalece y el propio del psicoanálisis? Ándale, ese es todo el libro, creo. Ese es casi que todo el libro, ¿no? Sí, creo que es todo el libro y es el último capítulo, sobre todo, donde finalmente creo que ahí quiero apuntar algunas conclusiones sobre esas diferencias, ¿no? Quizá responde un poquito las últimas páginas, creo que responden un poquito a eso, las últimas páginas, ¿no?
¿Qué sería ese cuidado? Muchas cosas, ¿no? Un cuidado por los... Es muy largo esto, no creo que valga la pena leerlo. Ajá, ahí está el libro. Sí, muchas gracias, Jorge. Hacia el final es con lo que concluyo, ¿cómo resumirlo ahora? Es un cuidado, ¿cuál es la diferencia entre estas prácticas? Híjole, pues justo esas apuntan a algo como una promesa de felicidad a la que el psicoanálisis no aspira, ¿no? El cuidado de sí es el cuidado por el deseo, diría, esa es la gran diferencia, pero no nada más, ¿no? El cuidado por nuestros duelos, el cuidado, lo digo como tal, el cuidado de sí en psicoanálisis es un cuidarse de sí mismo también, de la repetición, de los modos típicos de gozar, ¿no? De los modos típicos de sufrir, cuidar de cómo cada uno encuentra sus muchas formas de meterse el pie, ¿no? Cuidado de sí es un cuidarse de yo, ¿no? De mí, que me meto el pie, ¿no? Finalmente, habría mucho que decir, creo, respecto a eso. Todo el libro es eso, creo, ¿no? Como, ¿qué es lo singular del psicoanálisis? No solamente comparándolo con las prácticas estas a lo que me refería de wellness, fitness, bienestar contemporáneo, sino también comparándolas con todas las prácticas antiguas, ¿no? Es decir, Sí. ninguna es igual que la otra, ¿no? No diría que el psicoanálisis es un estoicismo, ni es un cinismo, ni es un epicureísmo, ni es enteramente nietzscheano, ¿no? Es una práctica singular, ¿no? Que tiene las mismas inquietudes quizá que muchas de estas prácticas antiguas, pero que no las aborda de la misma manera, ¿no? Ni siquiera ese sí es el mismo, ¿no? Mientras el sí del Platón, por ejemplo, es un alma inmortal, ¿no? El sí de Nietzsche es el cuerpo, quizá, ¿no? También creo que es más complejo que eso. El sí del psicoanálisis pues, sería otra cosa, ¿no? El sujeto del inconsciente, quizá. Okay, muy bien. Es el mismo. Déjame hacerte otra pregunta entonces, Elena. Jorge. Porque hay una parte en la página 10 y 11, permíteme un segundo, donde tú dices, bueno, lo pongo como pregunta. Lo que el psicoanálisis busca es, y aquí comienza la cita de tus propias palabras, la producción de un sujeto con relativa autonomía respecto a ciertas formas normalizantes y a las relaciones de poder predominantes. Es pregunta, si el psicoanálisis busca eso. Me parecería que sí, por lo menos permite que cada quien que pasa por un diván se pueda hacer esa pregunta, ¿no? Sobre qué quiere, qué elige, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, y no necesariamente responda precipitadamente a buscar, ¿no? Entonces, la casa del perro, el éxito, la explotación del trabajo, lo adaptativo, sino que por lo menos pase por un cuestionamiento en donde al final decida qué va a hacer con su vida, ¿no? ¿Cuál es ese su deseo? Decida o identifique o invente o reconozca, no sé qué pueda hacer con ese deseo, ¿no? Si lo tiene que reconocer porque está ahí, o lo tiene que inventar, o lo tiene que construir, o qué va a decidir, qué va a hacer con eso, pero que no pase por la pura repetición, ¿no? De lo que esperan los padres, lo que espera la escuela, lo que esperan todas las autoridades con las que se ha cruzado en su vida, ¿no? Por lo menos tenga esta cierta autonomía, ¿no? Algo de eso, sabemos que no podemos dejar de ser sujetos, pero algo de esa, como de una conquista de una cierta libertad, ¿no? Lo que sea un margen posible de libertad. Okay. Ahora, pero para que eso pueda pasar, el psicoanálisis no podría estar entre esas formas normalizantes, ¿no? Lo que llega a suceder. Exactamente. ¿Verdad? ¿No? Lo que llega a suceder, y que es Foucault precisamente uno de los grandes críticos con psicoanálisis de cómo esto ha pasado, con cierto psicoanálisis, por ahí lo pongo, por ahí en varios lugares. Habría que ver de qué psicoanálisis hablamos, porque pues, sabemos que sí hubo un cierto psicoanálisis que a lo que apuntaba era a esa normalización, ¿no? A esa adaptación, y que justo Foucault es muy crítico, ¿no? De todos estos psicoanalistas que se parecen, cuyos dispositivos parecen una confesión cristiana, ¿no? Dime tu deseo, te diré tu patología, ¿no?
En fin, claro, sí puede ser el psicoanálisis eso. Por eso me encantaba también esta otra expresión de Lallouche, ¿no? El psicoanálisis será Foucaultiano, no será más en la medida en que nos mantengamos críticos en ese sentido y no caigamos en esta repetición que también tiene que ver con lo que es el libro, ¿no? Justo distinguirlos de las prácticas psi, en la medida en que esas prácticas psi han tendido a reproducir estas formas normalizantes y esas relaciones de poder. Plantear otra genealogía del psicoanálisis justo tiene que ver con eso, con poder aprender quizá más de las prácticas que solían mantenerse al margen de eso, ¿no? Como que se iban, por ejemplo, a vivir como Epicuro a un lugar, ¿no? Fuera de lo completo de los convencionalismos, o un cinismo que quizás es como la escuela que más claramente representa esa forma, ¿no? Masturbándose un cínico en la vía pública, ¿no? O comiendo con las manos, o, ¿no? Como en este retorno a la naturaleza de los cínicos, que era por completo fuera de los convencionalismos sociales, ¿no? Entonces, entre una práctica como la cínica, ¿no? Con su retorno a la naturaleza y su ideal, el perro, ¿no? Que ese es su ideal, y una práctica psiquiátrica como las que trabaja a fondo Foucault, ¿no? En la Historia de la locura o en el poder psiquiátrico, por ejemplo, ¿dónde está, de qué práctica está más cerca el psicoanálisis, ¿no? Puede ser que esté mucho más cerca de las prácticas sí, por eso hay que tener cuidado si no nos convertimos en eso, un poco en unos casi, sí, confesores, ¿no? Como más cercanos, claro, incluso al catolicismo, o que estamos moralizando, normalizando, adaptando, que decir patología es una forma de decir que yo lo veo mal, yo autoridad lo veo mal, ¿no? Y le llamo psicopatología. O estamos más cerca de una práctica como la cínica, ¿no? Que busca pues, encontrar un vivir con menos sufrimiento, a pesar de que eso implique vivir al margen de lo que ¿no? Okay. Sí, por eso a mí por algún momento me parece que en tu libro, no sé si más que o aparte de una genealogía diferente, digamos, para el psicoanálisis, ¿tú propondrías una genealogía para un psicoanálisis diferente? Para un psicoanálisis diferente. Diferente de lo que del que acabas de mencionar. Exacto. Quizá más cerca de Lacan, por ejemplo, ¿no? Okay. Ajá. Y de Freud mismo también, ¿no? Quizá, y no nada más, ¿no? De algunos otros, pero quizá mucho más lejos de la psicología del yo, por ejemplo, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Ajá. Del psicoanálisis psiquiatrizado, ¿no? Quizá más lejos de eso, ¿no? Ajá. Psicologizado, claro, ¿no? Un psicoanálisis que pueda ser más un lugar de resistencia, ¿no? Frente a eso, que un lugar de adaptación, ¿no? Y de aliado de esas formas, ¿no? De poder. Ajá. Ok. Ajá. Déjame hacerte otra pregunta. Claro que sí. Bueno, tú estudias bastante a fondo varios elementos que intervenían en el cuidado de sí. ¿Qué lugar en este cuidado de sí tendrá, digamos, la palabra del maestro en la antigüedad? Y no digo que sea lo mismo, justamente es parte de lo que tú trabajas. ¿Qué lugar tendrá la palabra del analista en un cuidado de sí, digamos, propio del psicoanálisis? Wow, qué interesante que hables de la palabra del analista, porque claro, ¿no? En psicoanálisis creo que uno de los movimientos más importantes que hubo respecto a las prácticas del cuidado de sí antiguas, ¿no? Es como el lugar predominante o la palabra que importa ya no es la del analista, sino la del analizante. En casi todas las escuelas antiguas hablaban de la palabra que cura o la palabra que enferma, ¿no? Esta doble connotación de la palabra del fármaco, ¿no? Y la palabra que cura, que alivia o que envenena o que enferma, pero la palabra que importaba, ¿no? Por ejemplo, para los sofistas que que ponían su consultorio para aliviar sufrimientos, ¿no? Como Antifonte, ¿no? Que pone su consultorio y dice que vengan conmigo quienes quieran y mi palabra los sanará, ¿no? Y así casi todas las escuelas antiguas, ¿no? La palabra que curaba
era la palabra del maestro, ¿no? Está el diálogo de Carmi desde Platón, hay que curar el alma junto al cuerpo, para curar el cuerpo hay que curar el alma, pero la palabra que cura es la del maestro, ¿no? De nuevo. En cambio, claro, y la parresía, o sea, el hablar franco como método también, como práctica del cuidado de sí, la palabra que importaba que se hablara franca y abiertamente era sobre todo también la del maestro, ¿no? La del maestro que le enseñaba a sus discípulos cómo vivir mejor, cómo ser más feliz. Ahora, Freud empieza por esa línea, ¿no? Tratamiento psíquico, tratamiento del alma, es también la palabra del analista, la palabra del médico, lo que puede decir una serie de palabras, la que puede sanar, ¿no? Es el médico el que puede dar esas palabras sanadoras, ¿no? Como empieza Freud antes, ¿no? Antes de que vaya construyendo el método psicoanalítico. Y después es la inversión, ¿no? De que la palabra que cura es la palabra del analizante, ¿no? Justo la regla fundamental de decirlo más profundamente ya no está del lado de la parresía del maestro, ¿no? Sino del lado del analizante. Ese es uno de los movimientos más importantes, creo que hace el psicoanálisis en cuanto a prácticas de cuidado de sí, como poner la importancia de la palabra del lado del analizante y no del lado del analista, que también cuenta la palabra analista, ¿no? Por aquí hay un capítulo que se llama El lenguaje como vía de transformación y cura, creo que hay un apartado que es sobre eso, ¿no? El lenguaje, el silencio, la escritura, la lectura, todas las formas en las que puede participar la palabra desde muchos lugares, ¿no? Como práctica de cuidado. Sí. Claro, pero ese movimiento tú lo estudias, lo planteas de una manera bastante clara, pero sigue quedando un lugar para la palabra, en este caso del analista. Es decir, el analista, digamos, no es una máquina de escuchar, hay algo que pone, ¿no? Pero que se distingue de los maestros de la antigüedad totalmente, ¿no? Claro, sí, claro, ¿no? Ajá. Sí, en el sentido de que quizá muchos de los maestros de la antigüedad, por ejemplo, la distinción quizá más clara sería con Epicuro, donde él lanza sus sentencias y lo que hay que hacer es memorizarlas, ¿no? O sea, Epicuro dice, no hay que temer a los dioses, no hay que temer a la muerte, ¿no? El placer es fácil de obtener, el dolor es fácil de evitar. Entonces, lo que tiene que hacer el discípulo es memorizarlo, ¿no? Memorizarlo, y eso es lo que va a hacer, es lo que va a producir la transformación, ese acceso a la verdad, a esa verdad que Epicuro pone sobre la mesa, es lo que va a producir la transformación de los que siguen su forma de vida, ¿no? En el jardín. En cambio, claro, en el análisis, pues evidentemente no es así, ¿no? Evidentemente es así. Sin que deje importar, y qué bueno que lo señalas, la palabra, claro, no es una máquina de escucha, ¿no? Sin que deje de importar la palabra, el silencio, el acto, el corte del analista, no solamente la palabra, también por ahí lo pongo, ¿no? Como que normalmente pensamos que la práctica fundamental es el conócete a ti mismo, como incluso se confunde con el cuidado de sí, como si fuera solo el conócete a ti mismo, y que la única vía es la palabra, y nada más, ¿no? No nada más. El lenguaje es fundamental y el conocimiento de sí es una práctica fundamental como práctica del cuidado de sí, pero ambas están insertas dentro de un conjunto como mucho más vasto, ¿no? De prácticas. Sí. Solo eso, ¿no? Que solo la palabra o que solo el conocimiento a ti mismo, ¿no? Sí, sí. Ok. Bueno, pues muy bien, Elena. Mira, esas eran las preguntas que una primera lectura de tu libro me hizo ocurrir para ponerlas hoy a que tú nos dieras tu opinión. Digo una primera lectura porque el libro es para estudiarlo, ¿no? Con toda seguridad ya vendrán más preguntas, como que ya por secciones, digamos, ¿no? En tal capítulo afirmas esto y todo eso. Ok, bueno, pues eso a lo mejor podrá ser en otra ocasión. Por ahora, pues, obviamente quisiera recomendarle a la gente que nos escucha que consigue el libro. Además, al menos mi experiencia fue que se consigue muy fácil, lo entregan a domicilio, vamos, es lo que quiero decir, no hace falta salir. ¿Te parece, Elena, si vemos con Beatriz, si nos plantea preguntas del público o comentarios? Claro, con todo gusto. Muchísimas gracias, Jorge. Claro, perfecto. Buenísimo.
Ok. Beatriz, usted nos dice, ¿eh? Sí, bueno, aún todavía no tenemos ninguna pregunta por parte de las personas que están viendo el video, pero me gustaría, bueno, hacer esta invitación para que las personas que están ahorita conectadas en vivo nos hicieran las preguntas. Esperamos, no sé, si ustedes gustan tantito, a ver si quizás podría a lo mejor plantearse otra pregunta por parte de Jorge. Mientras esperamos en esta pregunta que surja alguna pregunta por parte de la gente conectada en este momento. Sí, claro, ok, pues vamos a ver, ojalá que no tienen que ser preguntas, Comentarios, claro. Comentarios, claro. Y mientras, pues sí, bueno, mira, mientras Elena quisiera entonces comentarte esto, tú dijiste hace un rato y en tu libro lo pones, esta, yo diría, influyente frase de Alush, ¿verdad? Cuando dijo el psicoanálisis será Foucaultiano o no será. Yo creo que más de 20 años de eso, ¿no? Me imagino, no me acuerdo bien, pero por lo menos. ¿Cuánto se ha dicho desde entonces, ¿no? Sobre esa frase. ¿Qué me dices tú, Elena? Fíjate que a mí en varios momentos me ha resonado la frase siguiente en lugar de esa, a mí. ¿El psicoanálisis será nietzscheano o no será? Ah, sí. Mira. Pensé cuando decías la frase siguiente, es la del psicoanálisis será Foucaultiano, no será más, y la que sigue esa que es, y además este siempre fue el caso. Sí, tienes razón. Claro, pero la del psicoanálisis será nietzscheano, a eso me encanta también. El psicoanálisis será nietzscheano o no será más, me encanta también. Nunca la había oído formulada así y me encanta, por supuesto. Porque además Foucault era nietzscheano, ¿no? Además Foucault era nietzscheano, claro. Decir Foucaultiano lleva implícito el nietzscheano, ¿no? Decir, creo que sí, claro, me encanta. Me encanta y siempre lo he pensado, es sorprendente lo poco que Lacan retoma a Nietzsche, ¿no? Sí. Yo lo he dicho, es sospechoso como el modo en el que Freud lo omite también, con unos pleitos enormes de negar que lo había leído cuando ya lo había leído, ¿no? O sea, en Interpretación de los Sueños lo cita de memoria varias veces y después, nunca he leído a Nietzsche, me he negado el placer de leerlo para evitar cualquier influencia, y después vuelve a Nietzsche, pero siempre no me comparen, los parecidos son mera coincidencia, no fue porque yo lo leí, lo mío es porque yo lo saqué de mi práctica, él lo dijo como un trabajo de pura especulación, como todos estos esfuerzos porque no se le comparara hasta que ya más tarde ya finalmente lo acepta, ¿no? Y con todas las relaciones tan importantes que hay entre ambos, sobre todo que es Salomé, pero no nada más, ¿no? En fin, Rank, Adler, ¿no? Que eran muy nietzscheanos, ¿no? Pero me encanta, el psicoanálisis será nietzscheano, no será más, en muchos sentidos. ¿Tú cómo lo has pensado, Jorge? ¿Cómo cuando dices eso, cómo lo has pensado? Bueno, mira, por una parte está esto que tú comentas. Lacan menciona a Nietzsche que 4 o 5 veces en 20 y tantos años de seminarios, ¿no? Y esas, bueno, a lo mejor exagero, quizá más de 4 o 5, pero nunca trabajándolo, e incluso a veces, si no me equivoco, como de manera un poco despectiva. Hay algún momento en donde dice pero no en un seminario, se me hace que en algún escrito, no sé si en la dirección de la cura, dice algo así como la bobería nietzscheana, una cosa así, ¿eh? Es sospechoso, como tú dices, ¿no? Eso me parece sospechoso que un autor del que el psicoanálisis podría extraer tanto, si no me equivoco, esté un poquito como medio a la sombra, ¿no? Como en un segundo plano. Es rarísimo. Y en Lacan, que retoma tanto a Kierkegaard, a Hegel, a Platón, a Spinoza, no hable más de Nietzsche, rarísimo. Sí. Pero además le gustaba mucho en su juventud, ¿no? A Lacan le gustaba mucho en su juventud, creo que tiene un texto como casi adolescente, ¿no? No recuerdo si lo leí esto en Baños Orellana o en Rudinesco, pero que Lacan escribe un texto sobre Nietzsche como casi como adolescente, ¿no? Como muy jovencito.
Entonces, después que ya no, que le encantara tanto de joven y luego ya no hablara de él, es raro. Sí, sí, es curioso. Ajá. Y Foucault le niega la importancia que tiene Nietzsche para ella, ¿no? No lo va a negar nunca. Incluso, bueno, pues sus libros, todo el volumen 1 de la historia de la sexualidad, pues parece un homenaje también a Nietzsche, ¿no? Se llama La voluntad de saber, en lugar de la voluntad de poder. Siempre se dice nietzscheano, ¿no? Abiertamente. Sí, claro. Ajá. Bueno, entonces, mira, a lo mejor lo único que yo hago ahí es una cosa un poco de lógica, ¿no? Si el psicoanálisis será Foucaultiano o no será más, y Foucault era nietzscheano, pues entonces el psicoanálisis será nietzscheano, ¿no? Exacto. Y tienes razón, no recordaba el agregado, siempre ha sido así, ¿verdad? Dice Alonso. Además, ese siempre fue el caso. Siempre fue el caso. Okay. Sí. Bien interesante, ¿no? Sí. Ahora también, bueno, decíamos, ¿verdad? El subtítulo de tu libro es Antigüedad, Nietzsche y el psicoanálisis. Claro, se entiende que, digamos, en ese subtítulo tú, un poco, pues algo que haces es una labor de condensación, ¿verdad? Antigüedad, pues entran muchas cosas. Ajá. Tú las desarrollas, ¿verdad? Sí, exacto. Luego aparece Nietzsche como autor único, digamos, y luego el psicoanálisis, donde también entran muchas cosas, ¿no? Entonces, si no me equivoco, Nietzsche está ahí en tu subtítulo como un autor, un poquito puente entre dos grandes condensaciones, ¿verdad? La antigüedad y el psicoanálisis. Eso, ajá, así es, sí. En la antigüedad específicamente trabajo, bueno, sí, Platón, griegos helenistas, ¿no? Platón, estoicismo, epicureísmo, cinismo, un poquitito por ahí algunas referencias desde antes a Pitágoras, ¿no? Heráclito, Parménides, algunas pequeñas, ¿no? Pero bueno, el trabajo sobre la antigüedad y las prácticas del cuidado de sí lo hicieron en gran medida en Foucault y Hadot. Yo hago otro, no es la misma lectura de ellos, porque me gusta ir a las fuentes otra vez y trabajar las prácticas, y estoy en desacuerdo con muchos puntos, tanto con Foucault como con Hadot, en cuanto a sus prácticas del cuidado de sí en la antigüedad, pero el de Nietzsche no lo desarrollan, ¿no? El de Nietzsche no lo desarrollan, es decir, ¿cómo se encuentra la filosofía? ¿Cómo en la filosofía de Nietzsche encontramos las prácticas de cuidado de sí? Y a mí me parece sorprendente porque no lo hayan desarrollado, digo, que hubiera sido ideal para hacerlo, ¿no? Como lo hizo en la hermenéutica del sujeto, por ejemplo, ¿no? Y trabajando las prácticas de la antigüedad de Nietzsche, ¿no? Cuando Nietzsche dice, para mí la filosofía siempre se ha tratado de la salud, por ejemplo, ¿no? Lo dice así. Cuando él dice, soy el mejor psicólogo que haya existido jamás, ¿no? Cuando él dice, yo espero la llegada de un médico filósofo, ¿no? Que lleve mi filosofía como a curar, ¿no? Como al tratamiento. O sea, había como muchas cosas que apuntaban ya que precisamente Nietzsche siempre se ha tratado de eso, ¿no? Como él se plantea como un psicólogo, pero a la manera que le entiende la psicología, o como un médico que cuide, que cura, que alivia el sufrimiento, ¿no? Y el psicoanálisis, y ahí es donde no supe muy bien qué decir, porque antigüedad, Nietzsche y el psicoanálisis, cuando digo el psicoanálisis, es muy grande esa palabra, y no trabajo el psicoanálisis completo, ¿no? Trabajo algunas cositas de Freud, algunas cositas de Lacan, y claramente me falta todo de trabajo en el psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis que no serían prácticas de cuidado de sí, y también otros psicoanálisis que quizás sí podrían plantearse con prácticas de cuidado de sí, por ejemplo, algo de Melanie Klein y Winnicott. Es decir, el psicoanálisis es muy ambicioso, ¿no? Cuando hay tantos psicoanálisis, ¿no? Claro. Claro, porque a lo mejor ahí una parte del trabajo a que se podría invitar, a que tu libro podría invitar, sería ver ese psicoanálisis que ha descuidado el cuidado de sí, o que nunca le importó, digamos, ¿no? Eso. Sería una parte muy extensa, habría que meterse con muchos autores que uno no maneja, ¿no? Como lo que dijiste tú de la psicología del yo, perdona. Por ejemplo, claro. Y que quizá de repente, ¿no? Uno no maneja también, porque es como si también creo que Lacan hubiera lanzado así como la sentencia, ¿no? De eso no, y entonces, bueno, ya no hay que leer a Ana Freud, ni a Erickson, ni a Hartman, ni a Lowenstein, ni a Chris, ¿no? Y de repente tal vez también pues valdría la pena ver si eso no todo, o si hay cosas por ahí que vale la pena como rescatar y repensar, ¿no? Claro.
yo tengo esa impresión de que nos falta en general a los psicoanalistas mucha cultura psicoanalítica también, ¿no? De repente nos falta trabajar a otros muchos autores como si Lacan nos hubiera ahorrado el trabajo, ¿no? Y hubiera dicho, no, vamos a desecharlo y entonces ya no hay que leerlo, ¿no? Ya no hay que leer a esos autores, ¿no? Y creo que hay mucho trabajo por hacer. A mí en particular me encantan los pioneros, Abraham Ferenczi, ¿no? Me gustan muchísimo, y creo que también se puede trabajar las prácticas del pensando desde el psicoanálisis y los pioneros, y también pues por todo el tiempo posterior, cuando hubo una desviación, y cuando quizás no del todo, ¿no? O no toda la escuela, o no toda la obra, o no toda la práctica de algunos psicoanalistas, ¿no? Sí, claro. Ajá. Claro, okay. Pero tienes razón, es muy importante, ¿no? O sea, como Lacan dijo que ahí no había mucho que leer, allá nos vamos con la finta, ¿no? Sí. No lo sabemos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y de repente uno lee algo de ellos y a veces dice, wow, ¿no? Hay cosas geniales. Y hay gente que trabajaba también todo el tiempo en la práctica, ¿no? O sea, como hay cosas geniales ahí de repente, ¿no? Claro. Muchos de ellos, ¿no? Okay. Sí. Bueno, Elena, vamos a ver qué nos dice Beatriz. Creo que no hay comentarios, ¿eh? Estoy viendo por acá en la página de esto, o creo que no. A ver qué nos dice. Ahí está, sí. Acá se ve. Mira, si no, acá la leo si quieres, ¿eh? Y mira, yo no la veo. Acá, hasta el lado derecho, pones comments y ahí ya viene Beatriz. Perfecto. Sí, ok. Pero está bien para que... Hola. Beatriz. Hola. Usted nos dice, Beatriz, ¿tiene una pregunta? Hola, Beatriz. Se me hace que no. Congeló, Beatriz. Sí. Si quieren, la leo. ¿Sí tú la ves, Elena? Sí la veo, porque Beatriz dice, buenas tardes, comentabas al principio de la entrevista, dice Alfredo Sánchez, que después de la investigación... ¿Te escucha mi... Hola. Ahí estás, Beatriz. No, yo creo que mejor sigue tú con la pregunta. Dice Alfredo Sánchez, buenas tardes, comentabas al principio de la entrevista que después de la investigación de este libro, tu forma de ver la clínica es diferente. ¿De qué forma cambió? Uy, híjole, esta qué pregunta más importante. Mucho, cambió en muchos sentidos, quizá creo que era mucho más cerrada, más dogmática, más antes de todo este trabajo, que no solamente es la investigación del libro como la bibliográfica, ¿no? Sino incluso pues bueno, ¿no? El trabajo directamente con la luz, ¿no? Que tuvo que ver con las inquietudes de este libro también, ¿no? Implicaron un cambio en mi escucha, en mi posición. Antes, lo que sí puedo decir como muy rápido es que antes, y lo he hecho en otros lados, creí que la filosofía era una cosa que a mí me gustaba, aparte, ¿no? de psicoanálisis, como esto es el psicoanálisis y mi análisis y mi lectura y las supervisiones y mi práctica, y por otro lado, y la bibliografía psicoanalítica, y por otro lado la filosofía como si fuera un campo por completo distinto. Y después de todo este trabajo, justo había muchas inquietudes, ¿no? Del psicoanálisis que me ayudaban más, a veces leer a Nietzsche, ¿no? Justo a Nietzsche para pensar ciertas problemáticas, ¿no? Como en mi práctica, que lo que me podía ayudar, a lo mejor a veces leer a otros autores psicoanalíticos, ¿no? Ajá. Ok. Sí. Y bueno, por supuesto que, pero esto desde siempre tuve como mucho gusto por toda la posición antipsiquiátrica, ¿no? Como que, entonces esto quizá afianzó un poquito más toda esa posición. No quiero decir abiertamente antipsiquiátrica porque estoy a favor algunas veces de un trabajo conjunto con un psiquiatra, a veces creo que ha sido muy pertinente, necesario, incluso el apoyo de un fármaco que prescriba un psiquiatra, ¿no? A mí, como algún paciente con el que yo estoy trabajando,
eso no lo rechazo tan así totalmente en todos los casos, pero sí quizá como una posición más crítica respecto a los diagnósticos, por ejemplo, las estructuras, toda idea de encontrar algo que a mí me cambió muchísimo. Este trabajo fue que antes quizá pensaba que el psicoanálisis se trataba de descubrir una esencia, ¿no? De descubrir algo que estaba ahí y que tenía que ser escuchado, pero que estaba ahí velado, que entonces aparecía como en las formaciones del inconsciente, había que señalarlo y escucharlo y señalarlo. Y acá, a través del trabajo sobre las prácticas del cuidado de sí, fui cambiando mi perspectiva, que se trataba de inventar, de construir también, no solo de descubrir, sino que el psicoanálisis es transformar, construir, no necesariamente descubrir, ¿no? Como justo ahí es donde la influencia de Foucault también ha marcado como mi experiencia. No encontrar la esencia. A ver, en la esencia es bisexual, es neurótico, la estructura, la esencia, ¿no? Eso, dejar de lado esa pregunta por lo esencial, porque insisto en esta palabra, por eso inamovible, ¿no? Es bisexual, es homosexual, es heterosexual, es mujer, es hombre, es neurótico, es perverso, es psicótico. Esas preguntas estaban en mi práctica clínica al principio, ahora afortunadamente no, justo he dejado de pensar en esas categorías, eso me ha ayudado mucho. Muy bien, Elena. Beatriz, ahora sí nos escucha y creo que nosotros a usted. Elena leyó ahorita una pregunta. ¿Tiene alguna otra, Beatriz? ¿Algún comentario? No, digo, ya nada más era, de hecho, esa. Conectar, no sé qué pasó aquí, pero bueno, de hecho, nada más es esa pregunta que ya nos hizo el favor, Elena, de respondernos. Gracias, Beatriz. Bueno, pues era una sola pregunta, pero importantísima, ¿no, Elena? De un fragmento muy importante de las palabras que tú dijiste. Escribir este libro, creo se puede decir, te transformó en tu práctica y en la vida, ¿no? Se entiende, ¿no? Sí, exacto. Sí. Iba yo a decir, imagino que todo libro que se escriba transforma, quién sabe, ¿verdad? Hay transformaciones y transformaciones, como hay libros y libros, ¿verdad? Sí. Lo que quiero decir es, se ve que es un libro muy, no solo muy trabajado, pues, sino muy, como muy personal, ¿verdad? Que me parece que tiene mucho de ti, pues. Sí, qué curioso que lo digas, sí, así es, sí, creo que sí. Creo que inevitable, ¿no? Es inevitable. Hablar del cuidado de sí tiene que partir en primera instancia por la pregunta personal, ¿no? O sea, como, ¿qué es eso del cuidado de sí? Y la pregunta diaria, ¿no? Diaria, ¿no? De mil maneras, ¿no? De mil maneras planteada. Por ejemplo, ¿qué lugar para el cuerpo en el cuidado de sí? Ha sido una pregunta que me ha dado mil vueltas, ¿no? Justo acompañada de Nietzsche, pensando, por ejemplo, en este texto de Cheomo, que siempre ha sido uno de mis favoritos de Nietzsche, ¿no? Donde entonces se pregunta qué debe comer, cuánto debe tomar, qué le cae bien al estómago, a su propio cuerpo, no en un discurso del que dice el médico que está prohibido y permitido y cuántas copas de vino, sino como a partir de escuchar su cuerpo. Tomo 2 copas de vino, me siento así, pero si ya tomo 3, pero si hace frío me siento así, pero si hace calor me siento así, pero si como esto, pero si como aquello, es decir, esta cosa como esta relación con su cuerpo, así como práctica del cuidado de sí, me encanta, ¿no? Me encanta. Digo, esto va más allá, creo, que del psicoanálisis o psicoanálisis, no sé, como cada quien en su práctica analítica lo cuestione, pero escucha al cuerpo, ¿no? Que si me duele aquí, que si me siento hambre, que si tengo sed, que si siento, que si me duele algo, ¿no? Como si mi cuerpo pide, ¿no? Manda direcciones, ¿no? En diferentes sentidos. Esto es nichano y esto me parece, pues sí, claro, personal, porque creo que justo mucho de lo que planteo es para mí es la pregunta del cuidado personal. Y después digo, cada quien haga la propia, ¿no? Y cada quien responda por su camino. Podría ser yoga, o podría ser un análisis personal, o podría ser un filósofo,
o irse a la montaña como Zaratustra, cada quien hará lo que considere, ¿no? Pero para mí es una pregunta diaria también, ¿no? ¿Cómo es ese cuidado? Claro, ok. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Pues mire, yo creo, si estás de acuerdo, Elena, si Beatriz está de acuerdo, que a lo mejor por hoy dejemos aquí esta entrevista que ha sido muy interesante. Digo por hoy porque no quiero dejar pasar sin comentar que próximamente Elena va a estar con nosotros en una conversación que vamos a tener. Esa es una actividad que hacemos un poco más extensa, no necesariamente lo que Elena nos platique en esa ocasión va a tener que ver con el libro, seguramente va a ser resultado del trabajo que ella hace, pero son temas que está trabajando. Esto va a ser un jueves de junio, que se me escapa ahorita si es el 24, me parece. No estoy seguro, pero lo checamos enseguida. 24, jueves 24. 24, claro, el jueves 24 de junio. A partir de las 16 horas del centro de México, vamos a tener esta conversación con Elena Bravo. Ya les comentaremos un título que ella nos diga y vamos a hacer la invitación, pues. Ustedes pueden encontrar información sobre esa actividad y otras en la página de Facebook que tenemos, que se llama Lacan, una lectura bilingüe, y también en la página de Instagram. Esta conversación que estamos acabando ahorita, esta entrevista con Elena que estamos concluyendo ahorita, va a quedar grabada en el canal de YouTube, por si quieren volverla a escuchar y ver detalles que a uno se le escapan, o inviten gente, ¿no? Yo les decía hace un momento, Elena, el hecho de publicar un libro de psicoanálisis en México en tiempos de pandemia es tan complicado que hay que difundirlo, vamos, ¿no? Hay que aplaudirlo y difundirlo. Ojalá personas que conozcan y díganles que pueden escuchar esta entrevista. Entonces vamos a seguir en contacto con Elena. Elena, ha sido un gran gusto, te agradezco mucho. Al contrario, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Beatriz, muchas gracias. Al contrario, Elena, muchas gracias, a Jorge Huerta también. Y nada más hacer un comentario extra, que va a aparecer también la entrevista en la página de Facebook, se va a subir ahí, entonces, bueno, ahí también la pueden ver, en la página de Facebook de Lacan, una lectura bilingüe. Ok, va a estar también ahí se va a poder ver también. Sí, posteriormente está grabada en YouTube, y posteriormente se va a poder ver también en la página de Facebook. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias entonces. Gracias, hasta pronto. Un gusto platicar contigo, Elena. Hasta luego a todos. Gracias por su atención. Hasta luego. Gracias.